de Venezuela. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 8 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Pablo Rondón, quienes tendremos el placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días para ti, Argenis. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Correcto, 3456. Tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope y por internet, rcr.tv. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, los ojos del mundo están puestos en la deuda venezolana, la situación de petróleos de Venezuela. Ayer varias calificadoras bajaron el nivel de Venezuela por posible incumplimiento de pagos de la estatal, entre ellas, la calificadora Fitch rebajó la nota venezolana de PDVSA ante un altamente probable default, esto es el impago. La agencia china Dagon ubicó a Venezuela en la lista de rating negativo, y en la práctica, sí, no hay una aclaratoria de petróleos de Venezuela acerca de la existencia o no del dinero que prometió el presidente Nicolás Maduro. Estaríamos ante un escenario francamente complicado. De esto han hablado varios especialistas en este espacio durante muchísimo tiempo. Esperábamos que no llegara el momento, pero en todo caso posiblemente podría haber el cierre total de los mercados internacionales, embargo y problemas para colocar el petróleo, además de la importante restricción de las importaciones en nuestro país, que depende justamente de la exportación petrolera. Los diarios destacan la discusión que se dio ayer en el Parlamento venezolano sobre la situación del primer vicepresidente Freddy Guevara, que saben ustedes decidió refugiarse en la residencia del embajador chileno en Caracas. La Asamblea Nacional anuló acto que quita inmunidad a Freddy Guevara. Estados Unidos condenó juicio a vicepresidente del Parlamento, como tantas instituciones, incluso gobiernos de la región. Y para conversar acerca de este y otros casos, saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Medina. Él es presidente del Parlatino, en el caso de Venezuela, diputado por Bolívar, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Saludos, María Alejandra. Un saludo de aquí de Ciudad Bolívar. Pues varios temas que discutir con usted, diputado. Antes de hablar de la situación del primer vicepresidente, le pediría una valoración acerca de lo que puede ocurrir. Ayer el diputado Rafael Guzmán de la Comisión de Finanzas advertía que estamos a las puertas de la bancarrota. Si esto se confirma tal como temen los mercados internacionales ante el impago de petróleos de Venezuela, ¿cuál es la estrategia de la alternativa democrática? ¿Lo escuchamos? No solamente eso, María Alejandra, sino que ayer también los diputados miembros de la Comisión de Finanzas, Ángel Bravo, José Guerra, se encargaron de presentarle al país el índice de inflación que está acumulado hasta la fecha para este año en más de 800%, y que pudiera estar cerrando el año por encima de 1000%, abriendo las puertas claramente a la hiperinflación como un fenómeno que no existe ya en el mundo, pero que nos ha tocado frente a este desastre gubernamental vivirle a todos los venezolanos. Esto, con las declaraciones del compañero Rafael Guzmán, evidentemente dan cuenta de una situación que en lo económico es gravísima, porque es, como tú lo decías, que venía escuchándote, es una reducción aún más dramática de las importaciones, es la dependencia general de la economía, a lo poco o mucho que pueda hacer la individualidad o cada uno de nosotros en términos económicos, y eso
deja un país a la deriva, deja un país en bancarrota, deja un país debiendo, pero además un país paralizado en términos de inversión y en términos de poder salir del atolladero económico en el que estamos. Así que la situación, al menos de lo que nos han explicado los miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, es una situación muy dura, muy grave, muy delicada, y mira, que dista muchísimo, y eso tiene que ver con las denuncias que hemos hecho durante todos estos meses y todos estos años, dista muchísimo de los resultados electorales. Entonces tú ves cómo hay un proceso, no solamente de destrucción masiva de la economía, sino de una crisis política que es estructural y que es una crisis democrática terrible, que en términos generales nos coloca a nosotros, y ahí respondo lo que tú me pedías, nos coloca a nosotros, la alternativa democrática, la unidad democrática, los partidos, en la necesidad de seguir impulsando un cambio, pero no solamente hablar del cambio como palabra, sino el cambio cómo hacerlo. Y ahí hemos hecho una serie de planteamientos en lo económico, en lo político y social, que tienen que empezar a avanzar para empezar a construir un país distinto. Ahora, diputado, este escenario con el cual amanecemos el día de hoy, bueno, no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. La periodista Maybor Petit, que es venezolana y está en la ciudad de Nueva York, ella informaba sobre demandas contra el Estado venezolano en esta ciudad por el caso de los bonos de PDVSA, y el basamento legal tiene que ver con el quebrantamiento del principio de igualdad para los acreedores. Pagaron a unos tenedores y a otros no. Estas demandas por pago indiscriminado, el bono 2027, por ejemplo, de PDVSA y del 37 corresponden a la misma emisión, al igual que el 17, 27 y 37. El 17 fue redimido en abril, ahora pagaron los cupones a los acreedores del 37 y no pagaron al resto de los tenedores. Bueno, lo cierto es que estamos a las puertas de un conflicto con relación a este tema que, insistimos, vendría a impactar ya la situación delicada económica, que ciertamente se traduce en altos índices de inflación, pero que seguramente podrían dispararse. Yo quisiera su comentario. Ayer la bancada de la Unidad, bueno, también rechazó la reestructuración que está planteando el Ejecutivo Nacional. Hay una reunión convocada el 13, pero no sabemos cómo vamos a llegar a ese día si se confirman los peores escenarios y estas demandas que en teoría están en curso en Nueva York. Quisiera su opinión, su comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Mira, el problema de esto, María Alejandra, es que quienes lamentablemente están en el poder todavía intentan maniobrar una situación que ellos crearon bajo un esquema de, primero, de dogmatismo ideológico. En segundo, bajo un esquema de total opacidad, es decir, nadie sabe cómo se mueven, ni qué pagan, ni cómo hacen, ni lo que hacen, ni lo que dejan de hacer. Y tercero, con un mecanismo de propaganda tratando de desvirtuar la realidad que estamos viendo todos los venezolanos. Entonces, todos como venezolanos vemos cómo se nos diluye el dinero, entonces ellos nos dicen que estas son unas navidades felices. Todos los venezolanos vemos cómo cada día los productos suben y suben y suben y suben porque hay un proceso inflacionario brutal y ellos acusan eso de la guerra económica. Entonces, todo ese esquema de comportamiento es un esquema propio de la ineptitud. Y ese esquema lo que hace es seguir agravando el conflicto. Mira, lo primero que tenemos que saber es efectivamente dónde estamos. Y para saber dónde estamos, aquí tiene que empezar a haber un proceso sincero de información, que con estas que están en el poder lo veo muy complicado. ¿Qué quiere decir un proceso sincero de información? Saber exactamente cuáles son los niveles de importación, saber exactamente cuál es nuestra deuda, saber exactamente cuáles son los índices de inflación y que se haga mancomunado con el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional, saber exactamente cuáles son los índices macroeconómicos de la nación que tienen mucho rato que no se dan, saber exactamente cuál es el flujo de caja que efectivamente tiene el gobierno. Es decir, hay una serie de información que el gobierno tapa, no da, la deja oscura y que pretende seguir manejando todo un conflicto que no es de un solo tema de pagar bonos, es un conflicto, como lo dije, estructural en lo económico, en lo político y social, y ellos pretenden manejar eso como si estuviesen hace 10 años con un precio de barril a 120, con unas enormes cantidades de ingresos petroleros y con un apoyo político fundamental. Todo eso está haciendo aguas porque la mentira al final tiene patas cortas y más en medio de la desgracia que estamos viendo los venezolanos.
Ahora, diputado, sobre la situación del primer vicepresidente Freddy Guevara, que decidió refugiarse en la residencia del embajador chileno en Caracas. También quisiera su comentario. Escuchamos la intervención de varios diputados de la Alternativa Democrática advirtiendo que seguramente estamos frente a un aviso a navegantes, el inicio de otra vez un proceso de represión o persecución contra la disidencia y concretamente contra ustedes en la Asamblea Nacional. Su comentario. Mire, María Alejandra, nosotros ayer en el Parlatino Venezuela hicimos una declaración de rechazo categórico a este intento de una acción mancomunada entre la Asamblea Nacional Constituyente con Tribunal Supremo de Justicia y el propio Poder Ejecutivo con la venia, si se puede decir, del Ministerio Público y de las otras instituciones, que es una acción mancomunada para coaccionar, para perseguir, para amedrentar, para sacar del juego a todos los que piensen distinto al poder. Y lo que sucedió ayer, efectivamente, lo que ha venido sucediendo, con el diputado Freddy Guevara, es la muestra más evidente de ello. Pero además alertábamos lo que tú dices, que para nosotros esto no es un tema exclusivo de un diputado o exclusivo de Freddy Guevara. Esto forma parte, lo estamos viendo nosotros y lo estamos alertando también a la comunidad latinoamericana y caribeña. Esto forma parte de una escalada de coacción que no va a quedarse, creo yo, en solamente Freddy Guevara, y que puede estar entonces señalando a otros tantos dirigentes de la oposición, diputados, allanando la inmunidad parlamentaria bajo un esquema absolutamente inconstitucional e ilegal y pretendiendo hacer uso del poder de la coacción y del poder de la autocracia como un mecanismo para terminar de sacar del juego a todos los que pensemos distinto al poder. Ahora, diputado, ¿qué hacer frente a un escenario de esta naturaleza? Mira, lo primero que tenemos que hacer, María Alejandra, es sacudirnos la desesperanza. Es verdad, todos hemos estado las últimas semanas producto de tantas cosas que suceden en el país. Estamos algunos muy deprimidos, otros con las ganas de trabajar muy bajas, otros con una visual del país a mediano plazo muy oscura. Y es verdad que la situación es muy complicada, pero lo primero que tenemos que empezar a hacer, especialmente lo que estamos en puesto de dirigencia, es empezar a construir desde la dificultad enorme que estamos viviendo, empezar a construir acciones que permitan salir adelante. Esto que está sucediendo ni nos lo merecemos, ni es necesario vivirlo toda la vida ni una eternidad. Entonces hay que empezar a mover, y eso yo creo que es el primer paso que tenemos que dar ahorita, empezar a trabajar pisando firme en la realidad, con mucho pie firme y pie de plomo, como dicen por allí, empezar a trabajar y empezar a reaccionar y empezar a accionar en lo político y sobre todo con la persona que más necesita en este momento, que es el pueblo venezolano, que está dando tambaleos y está llevando golpes de un sistema que literalmente nos está matando de hambre. Ahora, ayer el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, en un contacto a través de sus redes sociales, él hacía una propuesta para, adelantarse ante un escenario que no es descabellado y tiene que ver con un adelanto de elecciones presidenciales para 2018, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con la oposición y el antecedente más reciente, que son las elecciones regionales. Él hablaba de la posibilidad de elegir en primarias a ese posible candidato de toda la Alternativa Democrática, indistintamente de aquellos que han decidido participar en las municipales y aquellos que no, como su organización, Primero Justicia. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, nosotros sí creemos que hay que una de las tantas cosas que hay que hacer, porque lo que no podemos es terminar simplemente fijándonos en lo político, porque lo social y económico está rodando, como lo estamos hablando ahorita, con una fuerza descomunal, acabando la vida de los venezolanos. Pero sí, en lo político, del lado del eje político, creo que es importante impulsar unas elecciones primarias que nos permitan consolidar un liderazgo en el país, pero además entender que sí se está hablando de un proceso de adelantar elecciones presidenciales, pero que eso nos coloca en otro problema. Ponte que las elecciones sean en abril o en junio o en julio o agosto del año que viene o en enero del año que viene. Eso, así se haga la elección, lo que me preocupa en lo personal es que el gobierno haga uso de lo que dice la Constitución, que el presidente se juramenta el 5 de enero. Entonces tú podrías tener una elección en marzo y quedaría el señor Maduro hasta enero del 2018, 19, a esperar que se juramentara el nuevo presidente. Son temas que hay que empezar a conversar desde ese momento
y dejarle claro al país, porque yo creo que una de las fases que tiene que venir ahora es explicar a la gente efectivamente cuáles son las trampas y cuáles son los retos o cuáles son las consecuencias o cuáles son las cosas que podemos estar adicionando en este momento para que en conjunto empecemos a luchar en eso. Ahora, eso como te digo, es desde el eje político, porque desde el eje social y económico hay que hacer otras tantas cosas. Diputado, queremos aprovechar el contacto y tomando en cuenta que forma parte de la Comisión de Medios, me corregirá si me equivoco, Sí. me dicen que regresamos a nuestra señal original 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM. Conversamos con el diputado Ángel Medina, quien es presidente del Parlatino en Venezuela, y que quisiera preguntarle su reacción, su opinión acerca de lo que está ocurriendo con la libertad de expresión y el caso concreto de este periodista gráfico del portal web Dollar Today. Él desaparece en circunstancias nada claras, denuncia que lo torturaron, que lo amenazaron con matarlo, y esto ocurre justo después de la publicación de un reportaje especial sobre las irregularidades en la cárcel de Tocorón. Yo quisiera su comentario y lo uno con lo que está ocurriendo en nuestro país en general, la persecución a la disidencia en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Mira, es muy grave lo que ha sucedido en ese caso, un periodista que desaparece por más de 24 horas, pero lo más grave es que el gobierno o los organismos administrativos de justicia pasan 24 horas o un poco más de 24 horas sin decirte dónde está, sin decirte qué están haciendo o qué ha pasado con eso. Es decir, es grave que el ejercicio periodístico en Venezuela, así como el ejercicio de la política o el ejercicio de cualquier otra acción que vaya o atente o simplemente rete al poder, termine siendo un ejercicio de alta peligrosidad. Nos estuve siguiendo con mucho detenimiento este caso a través del Sindicato Nacional de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, es decir, todos y los periodistas en términos generales, gracias a esa labor del gremio periodístico y de esta presión en opinión pública, yo creo que pudimos levantar este caso, o se pudo levantar este caso, para que todo el mundo hablara de él. Pero, a ver, esto puede estar sucediendo también en el interior del país, esto puede estar sucediendo con los periodistas de las pequeñas radios, que algunas veces llegan y les trancan la radio, los sacan del programa. Esto tiene que, porque hacen denuncias incómodas. Esto puede pasar con cualquier otro fotoreportero gráfico o un reportero normal en cualquier parte de Venezuela, y los abusos que se están cometiendo permanentemente contra la ciudadanía son graves, ¿no? Aquí a veces vemos, y lo he visto en varias oportunidades, y he escuchado denuncias de que tú estás pasando por una calle y de golpe aparecen 3 camionetas negras, te bajan 10 personas armadas sin ninguna identificación, te hacen una alcabala, llevan a unas personas, detienen a otras, y resulta que después son del CICPC o son del DIGESIN o son del SEBIN. O sea, esas son actuaciones absolutamente arbitrarias que en medio de un país que está totalmente desinstitucionalizado. Y repito, esto del periodista Jesús Medina es una muestra dolorosa, dura y alarmante de lo que en términos generales está viviendo el resto de la población venezolana. Gracias, diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es presidente del Parlatino en Venezuela, dirigente de Primero Justicia, diputado por Bolívar. Bueno, expresando reacción acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Amanecemos con un riesgo inminente de default, de impago. En el caso concreto de los bonos de petróleos de Venezuela, se habla de demandas en curso en la ciudad de Nueva York para cobrar ese dinero, a pesar de la promesa que hizo el propio presidente Nicolás Maduro. Ustedes recordarán cuando anunciaba, bueno, su intención de reestructurar, de refinanciar la deuda externa de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Carmen Castro dice a la oposición: reúnan a todos los sectores y asesores en Venezuela y afuera, propongan planes, evalúen y voten por un plan de país. Sheila Ramírez dice: ¿qué está pasando con los nuevos mejores amigos? Se refiere a la nota de la agencia china Dagon, que ubicó ayer a Venezuela en lista de rating negativo. Oscar Molina otra vez nos dice: ahora nos tenemos que calar la novela de las 7, unos 15 minutos todos los días, que tiene que ver con la cadena de radio y televisión obligatoria, bueno, la cual sufrimos, por cierto, nos ha tocado sufrir durante los últimos años en nuestro país. Argenis,
Denis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Bueno, nos dice José Vicente Arasme, los bolivarenses gritan con paludismo y desempleo con el PCV Merceo. Ana Jiménez, que Dios bendiga a Venezuela y en especial la población de relevo. Sin una buena educación y preparación no avanza un país. En Carayaca la gente se mata por un espagueti, hay mucha hambre. Ángel Rodríguez. Eduardo Rangel, si quieren saber de dolarización, llamen a José Luis Cordeiro. Estuvo en Ecuador y Kosovo. Es venezolano y escribe en El Universal. El señor Luis Suárez de Altavista, en Katia. A Freddy Guevara lo acusan de instigador, de violencia. Entonces Chávez, que no instigó, sino que utilizó batallones armados contra civiles, ¿qué le diferencia? Otro oyente, María Zamora, está solicitando con urgencia carvedilol de 25 miligramos, diaformina de 500 miligramos. La pueden contactar al 0212-864-2690. Y Julián Infante de La Pastora te envía un piropo, María Alejandra. Dices que eres muy linda y tu programa es excelente. Felicitaciones. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso, en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, el economista, director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra.
Un gusto conversar con nuestro invitado, mucho interés de conocer su análisis, su opinión acerca de los escenarios que tenemos por delante. Amanecemos con un país probablemente, ojalá que no, en bancarrota. Hemos comentado lo ocurrido ayer con varias agencias calificadoras de riesgo, Moody's, Fitch, incluso la China Dagon, que bajaron calificación ante un inminente impago de petróleos de Venezuela. ¿Qué información maneja usted? ¿Lo escuchamos? Sí, mira, María Alejandra, al final creo que hay un gran problema dentro del país con la parte de pagos. El presidente siempre termina anunciando tarde que va a pagar cuando lo hace. Es falso de que cuando autorizó el jueves en la tarde para pagar puntual, ese día era el día que tenía que pagar y ya no lo había hecho. Entonces, por consiguiente, el país sigue en una línea muy desordenada el manejo de su deuda. Se anuncia que se va a pagar el día que se tiene que pagar, por consiguiente va a tardarse 2 o 3 días en que llegue el pago. Los mercados están muy nerviosos al pago del PDVSA 17 nuevo, y por eso lo que estamos viendo es como todas las agencias calificadoras de riesgo adelantándose a la posibilidad de impago de Venezuela, están reduciendo el riesgo país, la calificación de riesgo hacia Venezuela. De nuevo, quedan todavía 1.700 millones de dólares. Hay un bono cuyo cupón, el PDVSA 27, debería llegar este viernes. Yo desafortunadamente, de nuevo, viendo todo este desorden en la parte de pago por parte de PDVSA y del gobierno, no creo que vaya a llegar ese cupón para el viernes, el pago de ese cupón para el viernes, y por consiguiente vamos a oír esta misma noticia de que pagamos 3 días tarde, 5 días tarde, 8 días tarde, lo cual es el peor de los escenarios, puesto que terminan pagando, se termina erogando todo lo que tiene que ver con la deuda externa, pero adicionalmente no se está dando un trato o no se logra restablecer la confianza con los acreedores. Estamos conversando, amigos, con Alejandro Grisanti. Vamos a identificar la hora y seguimos con esta discusión. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Yo le pregunto a nuestro invitado, de este tema hemos hablado, yo diría que hace años en nuestro país, y en su momento se planteó que si se ocurría, se materializaba este escenario de impago, probablemente, estaríamos frente al cierre total de los mercados internacionales, posibles procesos de embargo, problemas para colocar el petróleo venezolano y la importante restricción de las importaciones en nuestro país. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. Sí, María Alejandra, creo que lo importante aquí es que nos demos cuenta, uno, que si terminan pagando, por más de que paguen tarde, muchos de estos problemas que se crean, por ejemplo, ahorita el bono del PDVSA 17 está en cesación de pago, está en default, estamos, como dices tú, en un país en bancarrota que no puede pagar su deuda. Posiblemente ese pago llegue hoy, nosotros pensamos que puede llegar mañana, con lo cual el país saliera de default. Pero para el viernes necesitamos pagar un cupón, es el último día para pagar el cupón del PDVSA 27, muy posiblemente el gobierno Maduro no lo haga, por consiguiente también estaríamos en este bono para ese pago, posiblemente en cesación de pago. Pero lo que estamos es como en un mundo muy gris, en un mundo donde el gobierno termina pagando unos días tarde, pagando unos días donde está en cesación de pago, pero termina pagando, y posiblemente por ahora, en la medida que está pagando, estos riesgos de embargo, estos riesgos de que vayan a embargar los activos de PDVSA en el exterior se reduce bastante. Si Venezuela se declarara en moratoria de deuda, si Venezuela se declarara definitivamente que no va a poder pagar, en ese caso sí empezarían todos los riesgos de litigio, en ese caso empezarían ya formalmente los inversionistas a buscar cobrar sus acreencias, y eso sería un escenario muy negativo para Venezuela. Ahora, el impacto que tiene, a la luz de esta situación, el silencio de Petróleos de Venezuela. Desde ayer hemos seguido la cuenta en Twitter de la industria en nuestro país, y lo único que menciona es la reunión
que están convocando para el 13 de noviembre. Estamos hablando de al menos 5 días luego de hoy, es decir, de lo que puede ocurrir si finalmente no se concretan estos pagos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y, bueno, ¿cómo vamos a ir un proceso de reestructuración en las actuales condiciones? Mira, lo primero es que el gobierno no está siendo serio con esa reunión, pone a la cabeza de esa reunión a una persona que está acusada en Estados Unidos de tráfico de droga, que es parte de una lista, digamos, de personas donde el gobierno americano está diciendo al resto de los ciudadanos y compañías americanas que no deben reunirse. Hay otras personas, como bien dice, el silencio de PDVSA. Bueno, ¿por qué el presidente de PDVSA, Nelson Martínez, no ha salido a clarificar pues, qué va a pasar con los pagos de aquí a final de año? ¿Por qué él mismo, el novio del Pino, ministro de Energía, no ha salido a clarificar qué va a pasar con los pagos de PDVSA? Al final esto es algo, por supuesto, que los mercados estén pensando hoy en día y que estén teniendo un riesgo país como si Venezuela no estuviese pagando, es sumamente difícil, le hace la vida muy difícil. Por cierto, se están haciendo la vida muy difícil a ellos mismos y es necesario, uno, que se ponga un equipo negociador, que se pueda reunir con los bonistas, que pueda viajar a los Estados Unidos, que pueda viajar al mercado financiero de Nueva York y reunirse para ver si es posible cambiar esas condiciones. Yo creo que la respuesta es no. Dos, creo que es necesario comunicar cuál va a ser al final la estrategia del gobierno, si va a seguir pagando o si no va a seguir pagando la deuda. Creo que eso es necesario comunicárselo al mercado, de manera que se pueda establecer, que los tenedores de bonos puedan establecer cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades que tienen. La posibilidad ahorita de refinanciamiento o renegociación con un equipo que está dentro de la lista OFAC, con un país que también que está sancionado y se le está prohibiendo el endeudamiento, y adicionalmente con la situación actual de profunda desconfianza de los mercados hacia Venezuela y hacia PDVSA, yo creo que es prácticamente imposible. Ahora, yo le pregunto a Alejandro Grisanti, comentábamos con los amigos oyentes un poco más temprano información que publica la periodista venezolana Maybor Petit, que está en la ciudad de Nueva York. Ella aseguraba hace algunas horas que las demandas que ya estarían en curso contra el Estado venezolano en Nueva York por el caso de los bonos de PDVSA estarían basadas en el quebrantamiento del principio de igualdad para los acreedores. Pagaron a unos tenedores y a otros no. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque también ayer varios analistas consultados por medios de comunicación internacionales hablaban de los CDS, los Credit Default Swaps, es decir, los seguros que entiendo tienen este tipo de papeles. Quisiera su comentario en torno a este tema y qué información maneja a esta hora. ¿Lo escuchamos? Y mira, cuando se habla de igualdad de acreedores, uno de los puntos primordiales es que uno no puede pagarle unos bonitas y a otros no. Básicamente lo que dijo el presidente Maduro el jueves pasado, no se puede hacer, que pago hasta hoy, pero ya después de mañana refinancio o reestructuro, que por cierto, el presidente Maduro las usó de manera indistinta y no son la misma, no tienen el mismo significado para el mercado. La reestructuración es una reestructuración que no es voluntaria, es importante decirlo. Cuando un gobierno dice que va a reestructurar su deuda, el mensaje que está mandando es: no pago más, no puedo pagar más, necesito que me acepten algún otro tipo de estructura en los pagos que tengo que hacer. El refinanciamiento no, el refinanciamiento es voluntario. Sin embargo, el presidente Maduro los utilizó de manera indistinta. Lo segundo es que efectivamente, si uno no paga unos bonos y paga otros, los bonos que no se están pagando pueden demandar igualdad de condiciones ante todos los bonistas y evitar uno, o que se den el pago de lo que el presidente Maduro quería hacer, o que básicamente empecemos toda la parte de litigio y riesgo de embargo que puede tener la República. Aquí de nuevo, una reflexión al final. Para el gobierno, yo creo que no es posible mantener al país en esta situación. Yo creo que no es posible mantener a un país con un riesgo de embargo tan grande, sobre todo un país petrolero, un país que tiene muchísima exposición a riesgos activos que están hoy en día en el extranjero. Yo creo que no es posible estar sometiendo a un país a esta inmensa incertidumbre. Lo ideal sería que clarificasen hacia dónde va el país, qué es lo que van a hacer, de manera de poder ver
y de poder tomar las decisiones la mayor parte de los inversionistas. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado a propósito del tiempo que tenemos para saber, para que esta situación se clarifique. Quisiera su comentario, más allá del silencio, que nadie se explica, inexplicable de las autoridades de Petróleos de Venezuela, incluso del gobierno nacional. Y en segundo lugar, un comentario sobre el artículo de opinión publicado ayer por The Washington Post, donde advertían, Venezuela ha probado que un petroestado sí puede ir a la quiebra. Su comentario. Bueno, precisamente yo creo que el conjunto, con respecto a lo segundo, el conjunto de medidas económicas, el modelo económico que ha venido aplicando el presidente Maduro, un modelo que no es viable, que ha venido destruyendo riqueza, y ahí, María Alejandra, uno de los puntos más importantes tiene que ver con la producción petrolera. En los últimos 3 años, la producción petrolera ha caído 750.000 barriles por día. Si nosotros hubiésemos producido hoy, o en el 2017, lo que se produjo en el 2014, a Venezuela le ingresarían 15.000 millones de dólares adicionales a lo que le está ingresando este año a los precios actuales. Es decir, si Venezuela hubiese producido, si no se hubiese dado esta caída en la producción, a Venezuela le hubiese entrado 15.000 millones de dólares adicionales, que hubiese sido suficiente no solo para pagar toda la deuda externa con esos 15.000 millones de dólares, sino adicionalmente para triplicar los desembolsos al sector privado. Entonces tenemos una situación de caída, y la caída de la producción se sigue manteniendo mes a mes. Cada mes estamos perdiendo alrededor de 20.000 barriles por día, por mes, y por supuesto si lo sumamos en 12 meses, esto quiere decir que estamos perdiendo casi 250.000 barriles por año de producción por día, lo estamos perdiendo por año. Entonces es necesario recuperar el tema de producción petrolera. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación? Yo creo que prácticamente indeterminada. Yo no tengo ninguna expectativa positiva con respecto a la reunión que se planteó para el próximo miércoles, para el próximo 13 de noviembre. Yo creo que al final, de nuevo, dado que las principales cabezas de la negociación pueden ser el ministro de Finanzas, que está sancionado por el gobierno americano, y el vicepresidente de la República, que también está sancionado por el gobierno americano, yo no veo que vayan a poder tener éxito de esta posible reunión en Miraflores el 16 de noviembre, el 13 de noviembre, perdón, y por consiguiente lo que va a dejar o lo que va a quedar en el mercado es esta situación de estar todos los días pendientes si el pago que se tenía que hacer se realizó o no se realizó, lo cual, de nuevo, como dije antes, es muy negativo para Venezuela. Gracias, Alejandro Grisanti, por atendernos, acompañarnos, economista, director de la firma Ecoanalítica, expresando opinión acerca de este escenario con el cual amanecemos en nuestro país, un posible impago de la deuda de Petróleos de Venezuela. Insistimos ayer, varias calificadoras, Moody's, Fitch, incluso la China Dragón, bajaban el rating de Venezuela, y se habla de posibles demandas en la ciudad de Nueva York que estarían en curso justamente frente a esta situación. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos. Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular. Este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública, y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia.
Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación, además de generar la transpiración de las plantas que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad. Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros ya empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiéndote cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. La emoción magallanera va viento en popa. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Víctor Amaya, es periodista, editor del semanario Tal Cual. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola María Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar contigo, Víctor, acerca de lo que está ocurriendo con la libertad de expresión en nuestro país. Lo comentamos con el diputado Ángel Medina de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, tomando como punto de partida este caso nada claro de la desaparición de Jesús Medina, reportero gráfico del portal web Dollar Today. Él asegura que lo torturaron, que lo amenazaron con matarlo, luego de permanecer varias horas desaparecido. Yo quisiera tu comentario, tomando en cuenta, bueno, lo que ha ocurrido, salvando evidentemente las distancias con Tal Cual. Ha sufrido toda clase de ataques y, sin embargo, bueno, continúa informando ahora desde el portal web. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, en principio, sobre el caso de Jesús, lo que hay, y como periodistas así los vemos, por supuesto, muchas preguntas, ¿no? Lamentablemente, lo que le pasó, lamentable la manera en que fue maltratado, torturado, y bueno, físicamente tiene unas secuelas de esto, y fue abandonado en una carretera por allí, donde fue encontrado desnudo y tal. Sin embargo, quedan por saber las causas, ¿no? Ojalá algún día se pueda saber cuáles fueron las causas. Se dijo en un principio, o se presume que fue por las informaciones, las fotografías que se publicaron del penal de Tocorón, donde se mostraba, bueno, cómo se vive dentro de la cárcel, pero la realidad es que muchas de esas cosas ya se habían dicho. Recordemos hace un año y tanto que el portal Runrunes publicó, y lo hicimos también, lo replicamos en Tal Cual en ese momento, en Alianza, unas fotografías de, bueno, el parque infantil, las piscinas, el banco, restaurantes y discotecas, ¿no?, que hay dentro de Tocorón, entre otras cosas. Entonces, bueno, quizá esa información, dices, ¿por qué ahora sí generaría una reacción como esta y por qué antes no? Habría que saber si eso es así, o también quizá el tema de la marca, ¿no? O sea, él es reportero de un portal como Dollar Today, que siempre ha sido visto desde el gobierno como un agresor de la economía venezolana y todo lo demás. Entonces, no está claro quién es ese autor. O sea, ojalá unas investigaciones pudieran conducir a determinar quién es esto, porque lo que sí no parece es hampa común, ¿no? O sea, hampa común, no te dejan encerrado 48 horas en un cuarto sin agua ni comida, amenazándote, golpeándote, torturándote, para luego finalmente soltarte, ¿no?, sin darte ninguna explicación. Eso no pareciera un móvil de hampa común. En cualquier caso, esto eleva la peligrosidad del oficio en Venezuela. Venezuela este año ha tenido un ataque incesante contra la prensa, tan solo y bueno, lo vimos cuando el país estaba encendido con las protestas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registraba más de 200 ataques directamente a periodistas, a reporteros y fotógrafos en la calle de las autoridades. Este año tuvimos una reunión, un grupo de nosotros tuvo una reunión con el que en ese momento era el segundo comandante de la Guardia Nacional, pidiendo que incluso en las protestas evitaran el ataque directamente contra los equipos que estaban informando, que estaban recogiendo informaciones en la calle, porque muchas veces había como esa hazaña, ¿no? Te disparó a ti también, o te golpeó a ti también, vimos videos y todo lo demás. Y eso no ha cesado, es decir, la actitud de la fuerza pública con respecto a la prensa siempre ha sido muy agresiva, últimamente más todavía. Seguimos estando en un país donde por la prohibición no expresa, pero no legal, digamos, no está establecida en ningún instrumento jurídico. En este país no se pueden tomar fotos de colas de gente por comprar comida, no se pueden reportar ciertas situaciones porque te expones a que te decomisen el material, que te detengan o que te retengan, como le llaman, durante algunas horas y te hagan pasar un mal rato y todo lo demás, y que al final te decomisen el trabajo, que no puedas informarlo y difundirlo. Entonces, esa es la relación, esa es la realidad en la que estamos, que además se suma a la situación que en este caso sí le afecta tal cual como le ha afectado a un montón de medios impresos con el tema del papel, porque no solamente hay una actuación en contra del periodista que está en la calle, sino también contra el medio, digamos, directamente por arriba. En el caso del
impreso, de los periódicos impresos, pues la procura de papel periódico, que recordemos no es que uno le pida al Estado que le regale papel, no es así. Simplemente que el Estado venezolano, a través de la Corporación Maneiro, a través del complejo editorial Maneiro, monopoliza el acceso al papel prensa que se importa en Venezuela. Entonces, la Corporación Maneiro, el Estado, decide a quién le da papel y a quién no, a quién le vende papel y a quién no. Así como le vende papel a Ciudad Caracas, no le vende papel a Tal Cual, por ejemplo. A Tal Cual dejó de venderle papel el año pasado, hace un año ya, en noviembre del año pasado, entregó unas últimas 4 bobinas, creo que fue que nos dieron, y después no entregó más. Entonces, claro, entre conseguir, estirar lo que teníamos, ya habíamos pasado ayer al semanario, y luego tratar de procurar importación directa, que evidentemente a dólar no oficial y por supuesto en unos costos imposibles, entonces se decide dejar de circular en papel. Pero no es el único caso. El Correo del Caroní también, la cantidad de medios impresos en el interior que han tenido que dejar de circular, incluso el Carabobeño, que es centenario, es impresionante, ¿no? Otros periódicos están sufriendo muchísimo y tienen que reducir su tiraje, el caso del Nacional, por ejemplo. Lo cierto es, Víctor, y perdón que te interrumpa, que estamos entrando a una etapa diferente, más retadora, peligrosa, diría yo, para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, sin mencionar lo que han hecho con los editores, por ejemplo, el caso de Teodoro Pekov, el editor del Nacional, La Patilla, en fin, casos que han escandalizado a la comunidad internacional. Víctor Amaya, gracias por atendernos, acompañarnos, hacemos una pausa y vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Sabes qué tienen en común Ronaldo, Rafael Nadal y Pablo Sandoval? Que todos han sufrido graves lesiones articulares. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos y especialistas en medicina deportiva, reconocidos por la Sociedad de Artroscopia Norteamericana. No esperes que el dolor se cure solo. Llama al 0414-305-8176 o visítalos en la Policlínica Metropolitana. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, SUN, más de 40 años cerca de ti. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron